Santiago Azelumendi es licenciado en Ciencias Físicas, posgrado en Ingeniería y Tecnologías Medioambientales, máster en Tecnología y Gestión Ambiental y experto en Dirección de Negocio y Tecnología. Durante varios años compatibiliza tareas técnicas relativas al desarrollo tecnológico en meteorología operacional, la dirección de proyectos en el ámbito meteoclimático, la dirección de la División de Meteorología y la coordinación de la Agencia Vasca de Meteorología, de Euskalmet, que todos bien conocemos. Actualmente es director del área de meteorología de la División de Energía y Medio Ambiente de Tecnalia Research and Innovation y coordinador de Euskalmet. Azelumendi, Jauna. Gracias. Más larga la presentación que la ponencia casi. Bueno, yo me estaba preguntando una cosa y era, yo no tengo ninguna duda de que la movilidad, si es, será autónoma. Pero es en el si es donde tengo alguna duda, ¿vale? Es decir, asumimos todos que la movilidad seguirá siendo así y tal vez el cambio de paradigma sea la disminución abrupta de la movilidad, cosa que tampoco veo en los próximos 30 o 40 años, ¿eh? Pero bueno, hay otras tecnologías disruptivas como realidad aumentada, realidad virtual y otros cambios sociales que podrían hacer que la movilidad fuera mucho menos necesaria que ahora. No nos preocupemos ninguno de los que estamos en estos negociados porque, desde luego, no es una cosa que nos vaya a pasar en los próximos 30 o 40 años, ¿no? Pero vete tú a saber. Bueno, entonces, ya entrando en cuestión, ¿no? ¿A mí qué es lo que me toca? Pues me toca hablar del ambiente que envuelve al coche y a la carretera, ¿de acuerdo? Entonces, no es para nada ajeno a nosotros el pensar que en el pasado y en el presente y en el futuro, en tanto en cuanto las carreteras sigan teniendo un aspecto similar al actual, es decir, sean no cubiertas, ¿de acuerdo? El ambiente que envuelve cualquier acto de movilidad pues es muy relevante, ¿no? Entonces, me había planteado cómo introducir como si dijéramos, las líneas conductoras, ¿no? Que es de lo global a lo local y la innovación en mi ponencia, ¿no? Y me he dado cuenta de que no es tan difícil, porque la historia de la meteorología operativa moderna del siglo XXI es una pura evolución de lo global a lo local y es una pura innovación continua, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a despejar alguna duda. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción que va a hablar de cosas generales que tienen que ver con los servicios meteorológicos en general. Luego vamos a ver el hilo conductor por dónde va. Luego hablaremos de la road weather o la innovación. Road weather, obviamente, es un anglicismo que lo único que está indicándonos es una forma abreviada de hablar de la meteorología operacional aplicada al estado de las carreteras, ¿de acuerdo? Y luego hablaremos de algunos proyectos que venimos desarrollando con la dirección de tráfico, ¿no? Entonces, ya hemos hablado bastante de la problemática, sobre todo relacionada con la seguridad en las carreteras. Yo querría incidir que hay una proporción no poco relevante de incidentes y de accidentes en carretera que tiene que ver con el estado atmosférico y el estado de la carretera, como no se nos escapa a nadie, ¿no? Y también quería llamar la atención sobre la cadena de valor de cualquier servicio meteorológico, casi en cualquier ámbito de aplicación, ¿eh? Entonces, es importante que esto lo tengamos siempre en cuenta, y es que partimos del hecho, que es el tiempo y clima, y queremos ir hacia dar valor, ¿de acuerdo? Dar valor a lo que fuere. Y en esta cadena, que es muy habitual en este tipo de servicios, y en otras ramas también de la tecnología, tenemos una caja que habla de monitorización y observación, tenemos una caja que habla de predicción y modelización, y fijaros que tenemos tres cajas que no son tan técnicas, lo son, ¿eh? Aquí hay mucha innovación y hay mucha tecnología, pero aparentemente no lo son tanto, ¿de acuerdo? Es la diseminación y la comunicación, es la percepción y la interpretación, es el uso que se hace de la información y cómo se toman decisiones. Cualquier punto de esta cadena es absolutamente relevante para tener uno u otro resultado. De nada nos sirve buenos sistemas de monitorización si nos falla la cadena por aquí, de nada me sirve buenos modelos de predicción de cualquier cosa, aquí os hablo del tiempo, pero podría ser cualquier cosa, si falla cualquier punto de la cadena, ¿vale? Entonces esto podría ser el teléfono escacharrado, ¿de acuerdo? De aquí sale buena información, se va perturbando por aquí,
a lo largo de la cadena se va perturbando y una cosa que empieza bien puede acabar mal. ¿De acuerdo? Entonces, 3 transparencias rápidas que hablan de lo mismo desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que percibir aquí? Lo que tenemos que percibir aquí es que hay escalas espaciotemporales cuando hablamos del tiempo y clima. Entonces, que nadie se confunda nunca más. No es lo mismo el mundo, no es lo mismo el mundo de las predicciones climáticas y proyecciones climáticas. Eso tiene que ver con lo que pasa décadas. Estamos en la escala de décadas, ¿de acuerdo? Decenas de años, con lo que puede ser una predicción climática estacional o interanual. Estamos hablando de pronósticos para qué pasará este invierno o qué pasará el año que viene, con el mundo de las predicciones meteorológicas, que son lo que nos ocupan, ¿de acuerdo? Las técnicas que se utilizan por aquí y las que se utilizan por aquí son muy diferentes. Y fijaros que la escala espacial y temporal están alineadas. Si yo quiero investigar lo muy pequeño, el ambiente que puede afectar a una carretera concreta, estaré siempre hablando de este ámbito, ¿de acuerdo? Si yo quiero hablar de lo que va a pasar de aquí a una hora, hay un tipo de tecnologías y herramientas, que son las de nowcasting, que me permiten trabajar en este ámbito. No tienen nada que ver con un pronóstico a 3 días y, por supuesto, no tienen nada que ver con aventurarme a hacer un pronóstico de tendencias para lo que va a pasar este invierno. ¿De acuerdo? Entonces, otra visión de la jugada donde es básicamente lo mismo, pero incorporamos algo de notación. No es lo mismo la escala global que la escala sinóptica, que la mesoescala, que la escala local. Sin más. Y aquí aparece ya un palabra interesante que es el nowcasting, ¿vale? Y el short range weather forecasting. Cuando estamos hablando de la problemática del road weather, en general estamos moviéndonos aquí, ¿vale? Y aquí hay tecnologías a aplicar que son diferentes de si las aplicamos en cualquier otro rango. Bien, entonces, resumiendo, terminología meteoclimática, ¿vale? Hay diferentes técnicas para aplicar. Vamos a destacar lo que hablamos cuando hablamos de nowcasting, que lo que estamos pretendiendo es tener resultados cuantitativos que se aplica al muy corto plazo, y ese muy corto plazo son horas. Mientras que si hablamos de predicción meteorológica, estamos hablando también de información cuantitativa, se puede aplicar al corto plazo, al medio plazo y al largo plazo, y eso nos puede llevar de 1 a 10, 15, 20 días próximamente. Y todo lo que supere eso, estamos en el mundo de la predicción climática. Y eso es información cualitativa. ¿De acuerdo? Siempre hablaremos de perturbaciones de una media, ¿de acuerdo? No estamos hablando de un dato. No estamos hablando de si la temperatura ambiental va a ser menos 2 grados y por tanto la del asfalto van a ser menos 6. Y por lo tanto, como hay precipitación, va a haber hielo negro. ¿Vale? Bien, entonces, en las siguientes transparencias me voy a centrar en este concepto, monitorización y observación, y en este concepto, predicción y modelado. ¿Vale? En el caso concreto genérico de cómo funciona la predicción del tiempo. Y aquí vamos a entrar. Sistemas de observación, global versus local. ¿De acuerdo? Los dos absolutamente imprescindibles. Nada a nivel local puede funcionar si no funciona a nivel global. ¿Vale? Entonces, red de observación mundial y de caracterización instrumental de la atmósfera. Por eso acertamos con los pronósticos, porque estamos monitorizando continuamente el tiempo, pero no solamente en Euskal Herria, a nivel global. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel global, hay sensores por todos sitios. Esta es una visión muy clásica, ahora hablaremos de la visión poco clásica, ¿vale? Entonces tenemos los satélites que todos conocemos, de órbita polar geoestacionaria mandando información meteorológica, aviones comerciales, tenemos radiosondeos, tenemos boyas, tenemos barcos instrumentados, tenemos estaciones de superficie, tenemos, esto es para llevar radiosondeos también, tenemos radares, estos son estaciones para incorporar información satelital, y tenemos radares del tiempo y tenemos estaciones automáticas de superficie. Eso es a nivel global, a nivel mundial, Organización Mundial de la Meteorología. Nos vamos a lo local. ¿Y nosotros qué tenemos a nivel local? Está muy bien que el mundo esté monitorizado, pero la CAP, Euskadi, también está monitorizado. Y está muy bien monitorizado, meteorológicamente hablando. ¿De acuerdo? Tenemos una red de sensores de superficie, estaciones automáticas,
que nos mandan más de 100 estaciones automáticas, que están mandando información cada 10 minutos, ¿vale? Información pública consultable. Temperaturas, vientos, precipitaciones, humedades relativas, presiones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un país pequeño, bien monitorizado. Además tenemos un radar meteorológico con cobertura para toda la CAP, que lo que está haciendo básicamente es detectarnos formaciones nubosas, vamos a decir, sistemas nubosos que pueden traer precipitación, ¿vale? En los dos casos, información absolutamente esencial para poder hacer road weather. Me voy al mundo de la memorización y predicción del tiempo, ¿vale? De nuevo tenemos que pensar en dos escalas totalmente diferentes. Una es la escala global y la otra es la escala local. ¿En qué se basa la escala global, fundamentalmente? Se basa en máquinas, ¿vale? HPC, High Performance Computing, es decir, clústeres de computación. Sabéis, se dice y es verdad, las máquinas más importantes, con más teraflops, con más operaciones por segundo, las que más dinero cuestan, las que más energía consumen, las que más calor necesitan disipar, todas esas máquinas, en buena medida, están destinadas a predicción ambiental y en particular a predicción meteorológica, ¿vale? Hace falta recursos intensivos de cálculo. Entonces, esta es la visión global de la jugada. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? Esta es la Tierra y lo que se hacen es aplicar modelos. Y un modelo es una representación matemática de la realidad. En este caso es un modelo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, bla, 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 resuelto por diferencias finitas, bla, bla, bla. Bueno, todo eso se mete en una máquina muy grande. Este es un ejemplo que he sacado. Estos básicamente son dos grandes centros a nivel mundial. Este es el Centro Europeo de Medio Plazo, de predicción a medio plazo. Eso está en Reading, Inglaterra. Esa es la máquina que tienen para computar. Y esta es de la NOAA, de Estados Unidos, ¿vale? Y esta es la máquina que tienen para computar. Bueno, son salas y salas con servidores gigantescos, que les permite coger toda esa información de la transparencia anterior, meterla en esos modelos matemáticos y ejecutar modelos a nivel global para, pongamos, 10-15 días. ¿Qué problema tienen esos modelos? Que la resolución que tiene, espaciotemporal, imaginémonos un poco didáctico, pero sería temporalmente de 1 hora y espacialmente, pongamos, de 100 kilómetros, ¿vale? Entonces todos vemos la necesidad que tenemos del ámbito local, ¿verdad? Porque con información cada hora y en nodos de 100 kilómetros de distancia, pues para toda la CAP nos tocan con suerte 1 en medio y con mala suerte 4 en las esquinas, ¿vale? Con eso difícilmente podremos aventurarnos a saber qué espesor va a haber en Vitoria o si va a haber nieve a nivel del mar en Bilbao, ¿no? Difícilmente. Entonces, para eso estamos. Hemos desarrollado sistemas de predicción mesoescalar que se llaman acoplados, anidados, y aquí veis anidado, y empezamos a ir de lo grande a lo pequeño. ¿Y esto en qué consiste? En ejecutar modelos numéricos en diferentes dominios acoplados, de forma que podemos enganchar con estos modelos que nos alimentan, los modelos globales, e ir a lo muy pequeño, a resoluciones por debajo de la hora y podemos ir por debajo del kilómetro, ¿vale? Entonces, básicamente, el negocio en meteorología consiste en instrumentación, muchos datos de tiempo presente y mucha capacidad de cálculo, ¿vale? Retener la cadena de valor, ¿eh? Eso solamente es la parte tecnológica aparente. Qué bueno, qué de tecnología, qué innovadores. Nos faltaban 3 cajas, ¿eh? Que tienen que ver con otras cosas, que no es tener supercomputadores. Es saber comunicar a quién, cuándo, dónde y tomar decisiones. Vale. Entonces, vamos a entrar ya en el road weather e innovación, ¿eh? ¿Qué os diría? Pues que desde el punto de vista de la gestión de carreteras tráfico, el tiempo adverso no es solo un problema de vialidad invernal. Cuando hablamos de road weather, todo el mundo le viene en mente placas de hielo, colapso en carreteras en invierno, etc. Pero puede ser mucho más, ¿eh? También en verano tenemos problemáticas de meteorología adversa que pueden tener impacto en carreteras. Y aquí tenéis algunos ejemplos prácticos, ¿no? Entonces, ¿el road weather de qué tiene que tratar? Bueno, vamos a dejar esto para el final. Situaciones de precipitaciones intensas y persistentes. Eso puede ser perfectamente en verano. Eso nos puede provocar balsas de agua, disminución de la visibilidad, pérdida de adherencia, aquaplaning, deslizamientos de laderas y obstrucciones de carreteras, ¿vale? Desprendimientos, obstrucciones de vías.
y un largo etcétera. Me habré dejado muchas cosas, ¿vale? Situaciones en verano, tormentas y granizo, pérdida de adherencia, falta de visibilidad, rotura de lunas, ¿de acuerdo? Vamos al clásico, nieve, presencia de hielo, pues pérdida de adherencia de nuevo, pérdida de visibilidad de nuevo, bloqueo total o parcial de las vías, ventiscas, hielo negro. Y pequeño inciso de chascarrillo respecto al hielo negro. El hielo negro es la cosa más transparente que os podáis encontrar, ¿vale? Se llama hielo negro porque es el asfalto el que es negro, ¿de acuerdo? Esto es una imagen de hielo negro y ahí se ve el brillo directamente un poquitín de la luz que le da, pero si no, podéis imaginar que esto parece agua, esto es hielo, perfectamente transparente, ¿vale? Bien, otros, que me dejo y me dejaré muchos más, nieblas persistentes, que evidentemente nos pueden traer falta de visibilidad y colisión en cadena, como decía Iñaki. Nada de esto que comento aquí es ajeno a la red vial vasca, ¿eh? Nada. Cualquier cosa de estas se puede dar. Salpicaduras de oleajes en carreteras costeras, incluidas roturas de lunas, no nos olvidemos, tenemos mar y tenemos carreteras costeras, muy localizadas, pero las tenemos. Es decir, también puede haber efecto de este tipo. Viento intenso, inestabilidad en dirección, volcado. No es muy habitual en la CAP, pero también nos ha pasado, ¿de acuerdo? Volcado de vehículos por el viento, ¿eh? Recuerdo el Met Office, una presentación del Met Office, el Servicio Meteorológico británico, inglés más que británico, porque los escoceses tienen otra versión. Entonces, esta gente tiene hasta un modelo operativo de volcado de vehículos, ¿de acuerdo? Evidentemente, aquellos tienen un clima diferente y una meteorología diferente y sufren más este tipo de efectos, ¿no? Pero eso también se modeliza. Y uno tiene índices que le pueden decir si un vehículo puede volcar más fácil o menos fácil. No se nos escapa que tiene mucha dependencia del viento y de las características del vehículo, ¿eh? Especialmente si hace vela, la altura que tenga, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, eso es el road weather. Me vuelvo a la cadena de valor, pero ahora he hecho un pequeño cambio. Aquí he puesto road weather, pero la cadena es exactamente la misma. No es ajeno a cómo se hace una predicción meteorológica para cualquier ámbito de aplicación. Tiene sus peculiaridades. Entonces, importante que nos demos cuenta, el valor de la información del tiempo, weather, del tiempo, aplicado a carreteras es función de la respuesta de los diferentes usuarios y depende de la habilidad para recibir, entender y actuar en el instante adecuado en base a la información no exacta sobre eventos futuros. Cada palabra de esas está buscada, ¿eh? Tiene miga, ¿eh? Esto nos da para 20 minutos solo analizando esta frase. No los tenemos. Importante, actores principales, proveedores de información meteorológica para el pasado, para el presente y para el futuro. Cada uno que entienda lo que quiera. Yo aquí en pasado entiendo un día antes, haciendo análisis, ¿vale? 3 horas antes, 1 hora antes. Presente entiendo presente, lo que está pasando ahora, lo que ha pasado hace 5 minutos y lo que puede pasar en la siguiente hora. Y futuro, en este caso, entiendo lo que va a pasar de aquí a las próximas 6 horas, lo que puede pasar mañana o pasado mañana. No tiene otras pretensiones. No estamos hablando de cómo estará la carretera en el 2040. Bueno, eso no tiene ningún interés en lo que aquí estamos tratando. Entonces, decíamos, proveedores de información meteorológica, en Euskadi, el agente fundamental, Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ofrece servicios públicos en este y en otros muchos ámbitos, ¿de acuerdo? Administraciones y empresas involucradas en la gestión del tráfico carreteras, obviamente, gobierno, diputaciones, las empresas concesionarias, etcétera. Y no nos olvidemos los usuarios de la red vial. Mientras no estemos, mientras no estemos tumbados en el coche viendo cómo nieva afuera, pues seremos nosotros los que tenemos que coger el volante, ¿de acuerdo? Así que más vale que lo veamos pensando, que compremos neumáticos de invierno, que hagamos caso a las recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Hasta que llegue el coche hiperautónomo y lo vean nuestros ojos. No, digo por las edades, que es de algunos de nosotros, ¿eh? Que en 10 años, joder, yo creo que lo vemos. En 20 igual con suerte también. Ya en 30, 40 no. Entonces vamos a ver los plazos en qué quedan, ¿no? Vale. Y entonces, llegábamos a la parte de innovación. Vale, entonces, pues lo que os comentaba antes un poco por encima, ¿no? La investigación, desarrollo e innovación es en todas las cajas, ¿vale? Aunque es verdad, como os digo, que esto es, si esto lo pusiéramos en valor económico, que se está invirtiendo en diferentes cosas, claro, esta caja y esta caja, la caja de monitorización y observación y la caja de predicción y modelado, se llevan buena parte de los recursos, ¿vale? Pero aquí hay muchos aspectos sociales, de inteligencia artificial. Esta parte también está últimamente cogiendo mucho peso, la decision making, pero bueno. Vale, entonces, en la siguiente transparencia desarrollo un poco esto, que es un poco, yo diría las tendencias
que hay en meteorología operativa, pero que ahora cuando vayamos repasándolas, cada uno de vosotros vais a pensar, joder, no es solamente en meteorología operativa, es en prácticamente cualquiera de nuestros negociados, en cualquiera. Vais a ver una cosa y vais a decir, eso también me influye en lo mío. Vais a ver otra y vais a decir, también me influye en lo mío. Vale. Entonces, bueno, básicamente observación, modelización, predicción y toma de decisiones son las claves de este asunto, ¿no? Entonces, si avanzo un poco aquí, yo lo he dividido, me dejo muchas cosas, por eso pongo puntos suspensivos, incluso me dejo otras burbujas, ¿de acuerdo? Me las dejo también, ¿eh? Pero vamos a centrarnos básicamente en 3 esferas importantes. Modelización y computación, instrumentación y observación y tecnologías de la información y comunicación. Esta sería una parte transversal que afecta prácticamente a todo en nuestras vidas ya, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por instrumentación y observación. Entonces, los UAVs. Esto ha pitado mucho. Los UAVs son los Unmanned Air Vehicles o algo parecido. Es decir, los drones, ¿vale? Entonces, aquí había bastantes expectativas en lo que tiene que ver con instrumentación y observación meteorológica. Por supuesto, también aplicado a road weather, ¿no? Entonces, bueno, que vuela la imaginación de cada uno el tipo de cosas que se pueden hacer cuando uno instrumenta una flota de vehículos aéreos más o menos pequeñitos, ¿eh? Y que se acuerde que ahora mismo ya hay un producto bastante baratito que los aficionados a andar en bici podéis comprar, no digo marcas ni digo nada, que sueltas el dron y te sigue y te graba encima tuyo en la bici, te metas por donde te metas, ¿vale? Entonces esto es otra tendencia clara que puede tener su efecto también el de lo que estamos hablando, ¿no? Low Cost AWS, eso quiere decir las estaciones automáticas de superficie, ¿vale? Esas que tenemos que dan información cada 10 minutos con diferentes sensores. Estamos esperando cuando salen las low cost, ya están las low cost. Esas estaciones son bastante caras. Con el tema de miniaturización, con el tema de sensorización, etcétera, eso irá bajando de coste. De hecho, hoy es el día en el que hay muchas redes de estaciones automáticas de aficionados, muy baratitas. Esa información también es potencialmente empleable, ¿vale? Sensors everywhere. Bueno, eso es una tendencia que yo creo es el paradigma de cualquier tipo de tendencia. Es decir, próximos años, si no ya, sensores por todos sitios. ¿Sabéis que nuestros móviles ¿sabéis que a través de nuestros móviles podemos detectar temperaturas y presiones casi por defecto? Es decir, imaginaros la cantidad de sensores que hay de presión y de temperatura. Solamente hay que hacer pequeños algoritmos, grandes algoritmos para detectar pequeñas cosas, como que estamos todos aquí juntos en el interior, entonces esta temperatura solo es representativa de nosotros, como que yo estoy a cierta altura, no estoy a cierta altura, etcétera, ¿vale? Esto tiene grandísimas posibilidades. El concepto mobile en instrumentación y observación, bueno, luego incluso entraremos en otro, es de todo lo que hemos estado hablando. El hecho de que los sensores van a estar introducidos en plataformas móviles, en el negociado del que hablamos, particularmente flotas de camiones, transporte público. Erchaña podría llevar sensores, los pueden llevar los quitanieves, los pueden llevar los usuarios, los puede llevar una marca de coches o puede ser directamente a nivel institucional, ¿no? Weather radars, dato importante, ¿vale? Para saber lo que nos viene en el corto plazo, en ese mundo que hemos dicho que se habla de nowcasting, la herramienta fundamental es tener buenos radares meteorológicos, ¿de acuerdo? Ahí había una que ponía LIDARs que he quitado, no tendría que haber quitado porque los LIDARs también en meteorología son esenciales, ¿de acuerdo? Para hacer diferentes cosas. Entonces, nuevos radares. ¿Nuevos radares en qué sentido? En el sentido de más pequeños, sin piezas móviles, con alcance limitado, en banda X, por ejemplo, que nos pueden permitir monitorizar partes del territorio y hacer reacciones rápidas. El radar de Euskalmet, el radar de Capildui, nos está ofreciendo información, imaginémonos, en bandas cada 10-15 minutos. ¿Vale? Este otro tipo de radares se podría implementar para dar información cada minuto. Es otro tipo de información, pero es explotable a nivel de road weather también. Nuevos satélites. Pensamos en los satélites, o algunos podemos pensar todavía como pensábamos en el pasado, satélite, especialmente el geoestacionario, que es el que es de mucha aplicación en meteorología operativa, como eso que está en el Ecuador haciendo fotos un poco inclinadas, que luego hay que corregir la imagen y que nos da en diferentes canales, visible, vapor de agua, infrarrojo, información meteorológica, ¿vale? Vale, esa es un poco la visión antigua. La visión nueva de un satélite es algo que lleva incluso instrumental de teledetección. No es que haga fotos, es que incorpora un radar que te escanea la nube desde arriba. ¿Vale? Esto tiene posibilidades infinitas. Y los microsatélites ni te cuento. Bueno, el paradigma de la revolución, social media. Los coches serán autónomos, pero la señorita
iba tumbada leyendo un libro. Seguro que también va chateando. Y seguro que también va chateando y diciendo, hoy se me mueve el coche mucho. Pues será conducción autónoma, pero irá diciendo, vaya la que está cayendo aquí. ¿Vale? Toda esa información, y información mucho más compleja, esa habría que saber cómo explotarla, ¿de acuerdo? Cómo explotarla para usos más interesantes que hacer perfiles psicológicos y políticos de la gente, ¿no? Entonces, ahí hay todo un mundo importante, ¿eh? Del que vive la Big Data. Un minuto, me sobra. Pues no me queda nada. Vale. En Model Computing, sin más, os diré que aquí también hay un paradigma, que es que la tecnología que conocemos ahora de computación, que es esencial, se basa en el silicio. ¿Y qué problema tiene? Lo que conocemos todos. Mi portátil y mi teléfono se calientan, ¿verdad? El teléfono por otra cosa, por la batería, pero en principio el portátil se calienta y tiene ventiladores, ¿no? ¿Os imagináis una sala 10 veces esto con servidores? ¿Cómo tiene que estar eso de calorcito? Es decir, uno de los principales problemas que tiene la supercomputación es la disipación del calor. Pero eso viene del paradigma de que usamos chips de silicio. Si eso cambiara, esa limitación desaparecería. Hay granjas, Google tiene granjas de este tipo de servidores y en Islandia hay un modelo de negocio que se basa en granjas de supercomputadores. ¿Por qué? Porque hace frío ambiental y porque pueden utilizar energía geotérmica. Entonces hay gente incluso que se está posicionando en ese sentido. La nube es un paradigma también revolucionario, pero la nube sabemos que no existe, ¿no? La nube de computación, digo, la nube no es nada. La nube es una granja que tiene alguien que ha metido servidores en una mina, ¿vale? Y que los está refrigerando. Eso es la nube. Las otras nubes son otra cosa, de las que nos estábamos ocupando, por cierto. Bueno, entonces, por aquí no entraré mucho, pero ya os digo, eficiencia, cloud computing, muy, muy interesante. Y aquí sí os diría que hay una tendencia también, y es que la modelización que se hace del tiempo sea integral. Es decir, no solamente tenemos que modelizar el tiempo, tenemos que modelizar el tiempo, tenemos que modelizar el clima a diferentes escalas, el medio ambiente, la contaminación atmosférica, el estado de las carreteras, la hidrología, cómo van a ir nuestros ríos, pero todo eso metido en el mismo paquete. En un paquete que sea un modelo a escala global y a escala local de la realidad que tenemos. Fijaros eso para lo que nos da los próximos 40 años, ¿eh? Si cada uno de nosotros vamos a ir monitorizados también y tenemos sensores. Entonces, paso un poco por aquí. Algún otro comentario os hago y lo otro iré muy, muy rápido. En el concepto de TICs, Internet of Things es algo que no hay que discutir ya, la revolución que ya tenemos por aquí y la que viene. Conectividad total, la democratización de los servicios es muy importante. Big Data Analytics, Visual Data Analytics, importante. No vale solamente el Big Data. Mientras sigamos habiendo humanos, mientras los humanos sigamos detrás de las decisiones, el Visual Data Analytics es importantísimo, ¿vale? Queremos ver las cosas de forma agradable, intuitiva, resolutiva, no estar perdiendo el tiempo para identificar qué era esto, qué no era esto. Vale. Tenemos el crowdsourcing, no entraré ahí. Internet como derecho. Y sí me quiero parar en el Real Open Data. El Open Data, que es una tendencia ya antigua, en mi humilde opinión, sería mucho más revolucionario si fuera real. ¿De acuerdo? El gobierno vasco tiene grandes iniciativas de Open Data. Las empresas privadas algo menos, ¿vale? Pero debería ser real. Y cuando digo real, es que no vale con que alguien diga que esto es Open Data, sino que el dato que hay tiene que ser, de interés, usable, fácilmente accesible, etc. ¿Vale? Y acabando os diría, esto es un ejemplo que había puesto, que incluso hay alguna de Continental, de VTT y del propio Volvo, en el cual hay... De esto ya hemos hablado. Permitirme que pase al siguiente, que es el otro lado de la cuestión, ¿no? Fijaros que esto es cómo el DWD, este es el Servicio Meteorológico Alemán, pretende aprovecharse de los vehículos autónomos y monitorizados para su propio negocio, que es la predicción del tiempo. Entonces aquí le damos una vuelta. Lo que vamos a hacer es considerar que los vehículos son estaciones meteorológicas potencialmente y las podemos integrar dentro de nuestros sistemas. Pero ¿eso qué requiere? Requiere cambios de paradigma importantes, como por ejemplo hacer asimilación de datos, que es una cosa que no me has dado tiempo a hablar de ello, pero hacer asimilaciones de datos en tiempos mucho más cortos, que viene a ser introducir la realidad en mis modelos lo antes posible, en ciclos de 1, 2, 3 minutos. Ahora se incorporan en ciclos de 1 hora, media hora, etc. ¿Vale? Y ahora, acabando, ahora sí de verdad, esto lo saltamos. Importante, en este contexto, la Dirección de Tráfico y la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología mantienen varias líneas de I+D+I en colaboración con Tecnalia Research and Innovation para poner en valor diferentes aspectos de la meteorología operacional en Euskadi,
Euskalmet e incorporar nuevas capacidades y servicios para los usuarios y gestores de la red vial vasca. Y pongo unos ejemplos de trabajos que hemos desarrollado conjuntamente con Acción de Tráfico. Empezamos hace como 4 años. Diseñamos un sistema de información meteorológica para tráfico que lo que pretendía es poner en valor la densidad de las redes sensores de precipitación que tenemos y orientarlo para estudios a tramos de carretera. Saber exactamente lo que ha caído, cómo ha caído y cuándo ha caído en diferentes tramos de la carretera de la CAP. Hemos desarrollado un sistema de consulta de precipitaciones en carreteras, es lo que estaba hablando aquí. Esto es otro sistema que permite poner en valor datos de precipitación, nieve y otros parámetros meteorológicos relevantes. Hemos desarrollado un sistema de información meteorológica para usuarios de la red vial vasca. Esto es algo que ya tienen otros países, que básicamente es un sistema que nos puede informar. Le decimos de qué punto a qué punto queremos viajar dentro de la CAP y en el entorno próximo y nos va a decir cuáles son las condiciones que nos vamos a encontrar, ¿vale? Previstas. Con cadencia de aquí a 2 días podemos preparar el viaje, ¿vale? Y tenemos, por último, el sistema de monitorización y vigilancia de condiciones meteorológicas para la red vial vasca. Y esto es un intento de juntar toda la información que estamos desarrollando para y como Euskalmet y ponerla al servicio de los gestores de tráfico. De forma que les ofrecemos predicción meteorológica, valores de temperatura, precipitación, radares, etcétera, pero con orientación a carreteras. ¿De acuerdo? Y esto próximamente esperamos que esté en el nuevo panel del centro de Txurdinaga y que ayude a que toda esta problemática pues la llevemos mejor, ¿no? Líneas futuras. Alguna línea futura que tenemos planteadas, ¿no? Que son cosas que ya llevamos hablando con Iñaki desde hace tiempo, que son cosas que entendemos que son necesarias, ¿no? Para que de verdad tengamos una road weather del siglo XXI, ¿no? Mejoras en el diagnóstico y pronóstico de cotas y espesores de nieve, acertamos muchos, pero también se puede mejorar. Modelización y predicción de condiciones de pavimento, hay que ocuparse también del pavimento como parte del sistema, obviamente. Y mapas térmicos, eso es intentar buscar peculiaridades que hay en diferentes carreteras que tendrán a nivel local alguna particularidad, como por ejemplo la presencia de hielo negro porque las temperaturas tal, zonas sombrías en una zona de pantano o este tipo de asuntos que pueden ser zonas más expuestas o menos expuestas respecto a viento. Pues gracias por su atención y... Perdona.